Hitos, el yo evolutivo, es un canal de historias por escuchar y por escribir. Descubriremos los grandes hitos que cambiaron destinos completos. Platicaremos de los detalles que le dieron un cambio definitivo a la historia o a su proyecto. Los hitos son una serie de etapas dentro de un mismo proyecto que nos llevaron a ser quienes somos o a quien aspiramos ser. Bienvenidos a su podcast. Elisa, bienvenida a tu podcast Hitos. Muchas gracias por venir. Yo encantadísima de estar aquí. Te agradezco mucho la invitación, Marco. Yo también, desde que recibí tu invitación a asistir, estaba emocionada por este momento que ya llegó. Oye, te platicábamos fuera de cuadro que estábamos con muchas expectativas acerca de tu visita. Sí. Aquí con mi compadre Eric, detrás de cámaras, platicando acerca de la necesidad de repente de los psicólogos en la vida de las personas, sí. De lo que nos va aconteciendo en el día a día. Y pues te conozco aquí de Mexicali, eres una psicóloga reconocida, una influencer inclusive aquí en la sociedad, porque aquí voy a dejar sus redes sociales, muy popular en TikTok y en otras redes, ¿no? ¿Cómo te va con eso? Pues la verdad que he tenido la fortuna de tener muy buena respuesta de la audiencia. Quisiera compartir más contenido, así como lo hacía anteriormente, pero en ocasiones entre el trabajo, la familia, el hogar, se complica, pero créanme, espérenlo muy pronto, nuevo contenido, pero me ha ido bastante bien. Te platico que todo comenzó gracias a una estudiante. Yo doy clases en una universidad y cuando recién sentí, ¿no? Porque ya había salido desde antes, que apareció TikTok, les decía a los jóvenes, sigan buen contenido. Y una estudiante me dice, bueno maestra, ¿y por qué usted no crea contenido si quiere que sigamos algo de valor? Ande. Y yo, wow, vaya manera de regresármela. Claro. Y dije, pues dirás bien. Justamente poco tiempo después viene la pandemia y pensé, bueno, como profesional de la salud mental, qué mejor que compartir contenido respecto al tema. Y así comencé, como que no queriendo la cosa, en Instagram, TikTok. Pero tuviste mucha respuesta. Yo te conocí, digamos, de alguna manera por ahí, sí. Y luego a la par por mi esposa Leslie, que parece que iban juntas en el colegio. ¿Dónde? A ver, platícame. Estábamos en la universidad, ambas egresadas de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Yo estudiando psicología, ella estudiando comunicación, pero quienes me conocen... Se juntan ahí, ¿no? Las carreras de... Hay materias de tronco común entre las carreras de la facultad, pero además yo traté de tomar todas mis optativas, los créditos optativos, bien lo conocen los cimarrones, en materias de comunicación. Entonces siempre se me ha conocido como la psicóloga, comunicóloga de closet, y tuve muchas clases con Leslie en este caso. Así que por ahí pues fui generando y desarrollando algunas aptitudes respecto a la comunicación, y creo que fue parte en ello que me ayudó a tener como ese clic con la audiencia en redes sociales y en conferencias, ¿no? Oye, te pregunto, bueno, Elisa es psicóloga, es también maestra docente de la universidad, del CETIS. Así es. Y también estudias un doctorado, por lo que sé. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en educación, que el núcleo de mi tesis va hacia el bienestar en adolescentes. Así que ahí puedo unir un poquito de estos mundos que amo, que es la educación y la psicología. Oye, perfecto. Y dices, yo ahorita ya veo el contexto de tu historia y son los pequeños hitos de tu vida, cómo estabas en comunicación, porque hoy en día también veo que en tu sitio web dice neurospeaker. Así es. ¿Qué es eso? Platícame primero qué es un neurospeaker. Es que me emociona porque justamente algo que me emociona de la comunicación es cómo asegurarme de que el mensaje llegue como deseo a la audiencia y lograr que ese mensaje sea de impacto. Eso es lo que se estudia en el neurospeaker, cómo mandar un contenido, un mensaje, un discurso correctamente a la audiencia y que sea justo lo que la audiencia requiere conocer o su necesidad. Se hace estudio desde cuál es el punch de tu frase, el tono con el que lo manejas, el volumen, los colores que están detrás de ti mientras das el discurso, todo eso es el neurodiscurso. Y pues, hay muchos libros sobre ello con Jürgen Klarik, que a lo mejor lo conocerás. Sí, de oídas, pero sí. He escuchado algo de su contenido. Sí, justamente es un mercadólogo muy, muy exitoso precisamente porque todo su discurso, su mensaje está lleno de esta tesitura del neurospeaker. Hubo un momento en que vinieron a dar capacitación. Ahora que me lo relacionas, como que ya me hace clic de qué se trata un poquito. Entonces sería más o menos como... a través de la comunicación cambiar el modo de pensar de las personas. Más bien sería el cómo lograr dar un mensaje de alto impacto. El cómo cambiar la forma en que piensa alguien. Dentro de la psicología se le llama reestructuración. La fortuna que tengo yo es que tengo esas dos cosas. Como terapeuta sistémica tengo la fortuna de estar formada en la reestructuración del pensamiento, y si lo sumas a que sé crear contenido de alto impacto,
pues tienes un punch de comunicación bastante fuerte. Oye, Elisa, entonces platícame, quiero volver un poquito a ti, a la persona detrás de, ¿cuál fue la primera vez o cómo fue la primera vez que escuchaste psicología o que pensaste que ocupabas un psicólogo? Platícame un poquito de eso. Como que me empecé a interesar por la psicología. Sí, pero también a tema personal de decir, fue como una inquietud de niña de decir, quiero estudiar eso porque lo vi en una serie, o fue como, no, requiero esto porque primero lo necesito para mí y luego lo domino y lo ejerzo. Fíjate que en mi caso me toca dar muchas conferencias sobre vocación. Yo de adolescente, no sé, a los 12 años yo quería ser rockstar, yo quería tocar la guitarra en escenarios de Coachella. Me gustaba mucho el pensarme frente a una audiencia, ¿no? Y como toco la guitarra, como que la manera en que lo vinculé fue a través de la música. Ya cuando estaba en la preparatoria, había un programa de la psicóloga Silvia Olmedo. Es una psicóloga de España que tenía un programa, ay, te debo el nombre, pero era un programa que pasaban por la tarde en, no sé, Canal 5, algo por el estilo. Y recuerdo que la escuché y dije, qué manera tan potente de... ¿Qué edad tenías entonces? Yo habré tenido quizás unos, ¿qué? 15 años, 16. Okay. Y fue como la primera vez que vi a alguien comunicando de una manera tan precisa, tan potente y tan amigable el tema de la psicología. Y dije, ¿qué tal si tomo la comunicación con la psicología? Pero igualmente me quiero sentir como rockstar, como en el escenario. Okay. Y dije, bueno, a eso se le llama ser multipotencial en vocación, cuando te interesan diferentes carreras, pero que logras unirlas. Cuando solamente te interesa una cosa, eres especialista vocacional, pero cuando te interesan varias, eres multipotencial. Así que en lugar de decir, solo debo poder seleccionar una de las carreras, lo que dije es, ¿cómo lo uno? Y mi base es la psicología, quien lo soporta es la comunicación y la forma en cómo lo desarrolles en escenarios. En ocasiones mi escenario es un auditorio, en una conferencia, entre 200, 800 personas, o en un salón de clase con 300 estudiantes. Pero a veces tenemos formatos como ahora estos de redes sociales, e igual está como este feeling de la emoción, tú lo debes conocer bien, de la idea, estar enfocado, lo mencionábamos fuera de cámara, ¿no? El estar en mindfulness, estoy en el aquí, en el ahora, una frase de terapia fundamental, ¿no? Así que fue así como se fue desarrollando mi vocación. Yo creo que se lo debo a Silvia Olmedo, y ya cuando inicié con TikTok tuve la fortuna de mandarle un mensaje y que me lo respondiera, y dije, ya logrado, ya. Logrado. Sí. Oye, pero entonces a esa edad lo tuviste tan claro, así de que... Yo creo que a partir de los 15 para mí estaba claro que el tema era hacia la psicología. Antes de eso yo decía rockstar. Y si hablas con alguien que me conoció de los 12 a los 15, te hubiera dicho rockstar, pero a los 15 lo tuve claro. Y para ir partiendo, bueno, para entrar en tema y entrar en confianza, te voy a hacer... Ya es parte tradicional del canal recibir a los invitados con 10 preguntitas. Va. Lo que se te venga a la mente. No es un truco psicológico, yo no sé, tú nos vas a platicar. Mis cartas, mis pruebas. Pero vamos a empezar por ahí y vamos a ir desarrollando, porque ya me muero por hacerte varias preguntitas. Entonces, ¿estás lista? Sí. Perfecto. ¿La religión es para mí? Un elemento de cobijo. ¿El sentido de la vida es? El bienestar. Un domingo perfecto para mí es... abrazar a la persona que amo. ¿Algo que añoro o extraño sería? A mis abuelos. ¿Las verdades absolutas o todo es relativo? Relativo. Prefiero libertad o seguridad. Libertad. ¿Predestinación o libre albedrío? Libre albedrío. ¿Somos buenos por naturaleza o tenemos tendencia hacia el mal? Somos buenos por naturaleza. ¿Qué crees que es más importante en la vida? El amor. Mis siguientes vacaciones me gustaría que fueran a Los Ángeles. ¿Por qué? Es que en Los Ángeles, tan cerquita que lo teníamos acá. Sí, pues que para repetir. Para repetir. Que me encanta de Los Ángeles el teatro. Entonces, como se me hace más cerquita Los Ángeles que Nueva York, yo siempre pienso en mis siguientes vacaciones, me voy a Los Ángeles para teatro musical Los Ángeles y para conciertos Las Vegas. Entonces, si me hubieran dicho conciertos, mi palabra hubiera sido Las Vegas, definitivamente. Entonces, ¿y si te vas a ir de vacaciones las siguientes? Sí. Ya tengo ahí predestinada una obra. Voy a ver Chicago, te digo, soy pasional de las obras musicales, y también tengo un concierto en Las Vegas. Así que van saliendo obras de teatro y estoy. Oye, estas preguntitas, ¿cómo las sentiste? Son para romper hielo, pero pues... Me encantaron porque
Precisamente es algo que hacemos mucho en un proceso terapéutico, como descubrir cosas que ni siquiera habías pensado. Okay. Y creo que tus preguntas son muy atinadas porque dices, ¿qué prefiero esto o aquello que tiene más significado para mí? Y finalmente en la vida todo se trata de la simbología, de los significados que le otorgamos a las cosas y el valor, precisamente. Así que nos estuvo perfecto. Creo que, y tocas algo excelente, digo, para arrancar ahí con la platiquita, ¿no? La narrativa que nos hacemos de las cosas. Sí, eso es Pienso central. que la narrativa lo es todo, es la forma en que podemos hasta cambiar nuestro pensamiento, en mi forma personal de verlo, y así como algo malo le puede suceder a alguien, y lo mismo que le sucede a otra persona y alguien lo puede tomar como ejemplo para que a alguien no le pasen las cosas. Exacto. Y cómo alguien se puede entrar a lo mejor hasta, no sé, una depresión, ¿no? Por una situación. Sí. Entonces es la narrativa muy importante. Y mira, si te gusta el tema de la narrativa y para la gente que nos está escuchando, hay un autor que cuando hablamos de cómo te narras tu realidad, amo bastante a Albert Ellis. Él es el padre del pensamiento catastrófico y él nos menciona que la perturbación mental tiene que ver con la forma en que interpretas la realidad. Tienes la oportunidad de interpretar una situación de vida de una manera saludable y fortalecerte y ser resiliente a partir de ello, pero también puedes alguien más tener esa misma situación y decir qué mala suerte tengo y arruinarse el día, la semana o hasta el mes sobre ello. Entonces, sí, wow. Oye, a ver, platícamelo un poquito más despacito. Sí. No había escuchado de este autor, pero sí de los pensamientos catastróficos. Es el pan de cada día, ¿eh? Ok, vamos a entrar primero con la psicología y tus temas. Ya traemos 2, 3 temitas que vamos a ir tocando. Okay. Psicología. Tengo entendido, o la gente relaciona, o a través de los años relaciona el tema de psicología con problemas. Sí. ¿Es necesario tener un problema para acudir a un psicólogo? Primera pregunta. Y qué bueno que es la primera pregunta, así como de forma central y nuclear. No es necesario tener un problema para ir al psicólogo. Muchos piensan que de hecho la vida se te tiene que estar a punto de arruinar para ir a terapia. Pero la terapia también es porque quieres mejorar, convertirte en una mejor versión de ti mismo o porque quieres cambiar un área de tu vida que está en disonancia, que no va bien. Muchas personas también, y para que lo analicen, dividen su vida entre el trabajo y la familia, o lo que ocurre en la escuela y lo que ocurre en casa, pero tu vida realmente son 8 áreas principales. Y cuando te percatas que son 8 áreas, dices, bueno, no es que todo en mi vida esté mal, es un par de áreas que debo mejorar, y ahí es cuando vas a terapia, o tendríamos que ir de manera preventiva, ¿no? Y entonces yo creo que el primer consejo es ese, pensar y entender que la psicología o ir al psicólogo es también un boost de mejora. Totalmente. Porque yo he encontrado compañeros, yo mismo he estado en terapia algunas veces con el hecho de querer, no sé, cumplir o cambiar hábitos, sí. Cumplir agendas, inclusive temas como esos, ¿no? Sí. Ahorita que me decías el pan de cada día con los pensamientos catastróficos, la gente o los jóvenes hoy en día, ¿por qué se acercan más a ti o a la psicología en general? ¿Cuál es tu lectura hoy en día? Venimos pasando una pandemia, hay muchas redes sociales, creo que inclusive nuestra generación, que somos un poco, pues no sé, pasamos de los 30, sí. Fuimos la última, los raspaditos, ¿no? Sí. Pero siento que hubo un cambio después del 95 tal vez, 96 para acá. Tal vez me equivoco, es mi perspectiva nuevamente, pero ha cambiado un poco. Los problemas que eran antes no son hoy, los problemas que hoy son hoy tal vez mañana no van a ser. Me parece que más bien es la forma en que abordamos la problemática lo que ha cambiado, y sí, definitivamente estoy más que de acuerdo contigo. Desde los millennials en adelante podemos percibir la salud mental como algo prioritario, como algo que uno debe compartir, y que ir al psicólogo no es tema de no sé, de esconderlo. En ocasiones ya es como, oye, ¿quién es tu psicólogo? Mi psicólogo es este. Es que sí, algo ya se que recomienda, puedes, exactamente. Sí, claro. Y antes de nuestros padres para atrás, ir al psicólogo era tema de locura, ¿no? Y es algo que debías esconder de, fue el psicólogo, seguro está muy mal. Sí, era el cuchicheo de que, oye, fueron al psicólogo, ya supiste. Sí, era como, y creo que algo que ha favorecido el tema de la imagen psicológica precisamente es el que ahora se habla de terapia, por ejemplo, en los canales de televisión. Cuando yo estaba adolescente ya estaba la doctora Silvia Almedo, y para mí sería como punta de lanza, ¿no? De lo que comenzó a hacer hablar de la salud mental. Y ahora con las redes sociales
Pues Para más, ¿no? mí, Ya. y por supuesto, es un boom hacia lo positivo, siempre y cuando te asegures de que la persona que te está compartiendo información de salud mental es realmente un profesional del área, no una persona Eso me lleva a que... la segunda pregunta. Entonces, ir al psicólogo puede ser por distintas razones. Así es. Y digo, es que ya vamos a volver a otro tema, pero así vamos a estar. Sigan con nosotros porque vamos a estar tocando diferentes temas. Ahorita entonces, la psicología ya es algo más del argot popular, ya la gente lo habla más. Sí. Hoy en día los jóvenes, ¿por qué se acercan más? Pensamientos catastróficos, ansiedades de diferentes tipos, problemas alimenticios. ¿Qué es la problemática hoy en día? La problemática que he detectado hoy en día tendría más que ver con depresión. Tenemos muchos jóvenes adolescentes con depresión y ansiedad, pero sobre todo depresión. ¿La ansiedad lleva a la depresión? En ocasiones sí. Te lo explico con la siguiente analogía. Está una persona que se siente mal respecto a un tema de su vida. Lo primero que tiene es un boom de energía de quiero resolverlo. Y de intentar muchísimas cosas para resolverlo. En ocasiones hay personas que dicen, Elisa, es que lo he intentado todo, pero esas 5 o 50 opciones de resolución nacen del mismo tipo de solución. Y no es que hayan intentado todo, intentaron muchas cosas que provienen de la misma raíz. Y en terapia lo que hacen es ofrecerle un panorama completamente distinto. Pero ya que intentaste 5 o 50 cosas, llega un momento de cansancio y desesperanza. Y justamente la desesperanza es ese ingrediente fundamental y nuclear de la depresión. Porque dices, es que Ya para no tiene qué, arreglo. ya me cansé, ya no tiene arreglo, ya lo intenté, y empieza así, una caída fuertísima. Y se convierte entonces en una depresión. Entonces, entiendo entonces que hoy en día se podría evitar la depresión de los jóvenes sabiendo encaminar esa ansiedad Sí. que pudiese partir inclusive desde la narrativa que se dan al día a día. Totalmente. Así como lo dices, es perfecto. En ocasiones no necesariamente la depresión tiene que provenir de una ansiedad, pero en muchas ocasiones lo que hemos visto en terapia es que es así. Entonces, cuando ves a una persona que está intentando muchas cosas y no logra solucionarlo, es un muy buen momento para canalizar a terapia, definitivamente. Ok, entonces pues ya lo saben, ir al psicólogo puede, y literalmente cambia vidas, pero Sí. es para mejorar, es para arreglar problemas, para Sí. mejorar situaciones. En tu caso, ¿te especializas más en qué o cuáles serían tus clientes habituales? Mis clientes habituales son las parejas jóvenes y adultos jóvenes. Es como mi público objetivo. No atiendo tantos niños, para eso más bien canalizo a terapia infantil y sobre todo más por la dinámica en la que manejo la terapia. Actualmente la manejo a través de videoconferencias, ¿no? Si fuera una persona que atiende de manera presencial, probablemente estuviera abierta a más jovencitos, a niños, pero en este caso, como es videoconferencia, a quienes más les queda bien es a los adultos jóvenes que están con un ritmo de vida acelerado y a las parejas. Sí, y hoy en día funciona bastante bien Sí. así en línea, ¿no? Y sobre todo lo hice porque a partir del boom de mis redes sociales tengo clientes de diferentes partes del mundo, en España, en Colombia, en diferentes partes de México y Estados Unidos. Hablando entonces de la psicología, vamos a hablar también de filosofía. Quisiera que me definieras para ti qué es lo normal o cuándo la gente se podemos entrar en parámetros de normalidad hablando Sí. encaminado en la psicología también. Es que, y es algo que siempre decimos los psicólogos, es que es normal, ¿no? Pero si habláramos de una normalidad más allá de la media aritmética de probabilidad, te diría, la normalidad es hacer aquello que te hace feliz sin dañar a otros y que te esté funcionando. Es decir, Me encanta. la configuración de Sí. tu vida que te lleve a donde quieras estar sin dañar a otros y sobre todo, qué mejor nutriéndote a ti, pero también dejando un legado a los demás. Esa Me para mí gusta. sería la normalidad. Me gusta y creo que es el principio de las cosas, ¿no? Sí. No hagas lo que no quieres que te hagan y va darle por ahí, algo a ¿no? los demás, o sea, claro. Ok, oye, una pregunta que siempre me ha surgido con este tema. ¿Los estereotipos son reales? Sí, Sí. claro. Es con lo que nos criamos, con perfiles de las cosas, lo que es bonito, lo que es feo, lo que es agradable, lo que no lo es, lo que es bueno, lo que es malo. Nosotros vivimos en términos desgraciadamente en blanco y negro, porque así nos han criado.
no quiere decir que tengamos que vivir así siempre. Ya tenemos la hermosa escala de grises, el que sabemos que no se trata de que las cosas sean buenas o malas, sino verlo en términos de saludable o no saludable. Eso puede cambiar mucho el chip con el que vemos las cosas. Ok, esto se me viene a la mente porque hay veces que nosotros, con nuestra propia narrativa, nuestro propio entorno, con lo que crecemos y todo, creamos a lo mejor un mundo ideal en el que nos vamos comportando e interactuando, ¿no? Sí. Quisiera yo desde esta parte, desde los estereotipos, entendiendo que son reales como un modo de ver, también se pueden romper también esos estereotipos. Y esa es la invitación que nosotros como terapeutas hacemos. Hay algo que se llama o se denominan los sesgos cerebrales, que es como los errores que comete tu cerebro. Okay. Y hay 4 principales. Todos caemos en ellos, así que vamos a ver en cuál es el que más caemos. Primero es el error de lo que consideras felicidad, ¿no? La mayoría de las personas creen que la felicidad se va a encontrar en tener mucho dinero, en tener buenas calificaciones, en tener el mejor puesto del mundo, en tener un auto último modelo. Y resulta que ahí no está la felicidad, ¿no? Otro de los errores de la felicidad es el punto de referencia, que sobre todo es el que quiero tocar. Es compararte con otros o con los estereotipos que conoces. Claro. Y la invitación en terapia siempre es, más allá de basarte en los estereotipos que conoces, vayamos rompiendo ese molde y crear el propio. Que si vas a llenar una expectativa, que sea la expectativa que tienes hacia ti mismo, no lo que la sociedad espera de ti. Pero si vivimos en un mundo donde estamos tan estimulados por las redes sociales, de lo que se considera atractivo, de lo que se considera exitoso, ahí es cuando empezamos a caer en esos indicadores de depresión, porque dices, no sé, lo primero que ves cuando el abres éxito de todos. El aparente éxito de todo. Sí. Porque tú, no sé, si abres el celular te encuentras a alguien en vacaciones y dices, wow, yo no he ido ahí, yo no conozco. Y dices, él lo hace ver tan fácil porque para mí no es sencillo. Y empiezas a cuestionarte y a tener pensamientos intrusivos y a rumiar. Y si eso no lo atiendes, el por qué te comparas con el otro, puedes caer en situaciones poco saludables cuando se habla de salud mental. Sí, te voy guiando estas preguntas porque realmente traigo una estructura mental de la plática, porque eso me lleva a la disonancia cognitiva. Sí. Este efecto, y en mis palabras, tú por favor me corriges, es esta sensación de frustración tal vez que sentimos cuando no alcanzamos o algunas metas o algo que queremos, o inclusive estos estereotipos de los que hablamos, ¿no? Porque ahí mismo puede entrar la disonancia cognitiva, ¿no? Sí, de hecho pensemos en la disonancia cognitiva cuando tus pensamientos, tus ideas no están en armonía. Y la manera más sencilla de verlo es, y lo pongo en este ejemplo, tienes un proyecto de vida, tienes unas metas. ¿Lo que estás haciendo ahora te lleva a ello o no? Si no te está llevando, si no tienes bien estructurado el camino, vas a caer en muchos episodios donde digas, ¿qué rayos estoy haciendo? Y lo que estás haciendo ni siquiera te nutre, te hace crecer o te hace sentir que tienes un rumbo. Y ahí es donde las disonancias cognitivas son bien fuertes. Ok, vamos a ponerlo en ejemplo, en palabras mundanas, para yo poder entenderlo un poquito más. Okay. Entiendo como disonancia cognitiva, entonces, este efecto que nos sucede a todos todo el tiempo y que, por ejemplo, ponerme a dieta. Ajá. Yo me quiero poner a dieta, empiezo el proceso, ¿no? Para cumplir mi objetivo nuevo, el que me estoy trazando, pero de pronto pues se me atravesaron, no sé, unos tacos, o alguna tortilla de harina o X o Y, rompo la dieta o rompo ese objetivo. Y empieza la disonancia cognitiva, sí, a decirme, pues es que realmente la comida dietética está muy cara, no me alcanza, para los tacos sí me alcanzó. Sí. Y es como este efecto de empezar a convencerte de lo que realmente no querías, ¿no? Sí. ¿Lo explico bien? Lo explicaste perfectamente. De hecho, así como tú lo mencionas, es bien conocido por Amalia Andrade, una autora colombiana que le llama el ciclo vicioso del sabotaje, ¿no? Ok. Ella comienza con... Tiene nombre todas estas cosas. Claro, digo que tampoco es que uno tenga que vivir tu vida con etiquetas de, estoy viviendo el ciclo vicioso del sabotaje, ¿no? La cosa es, bueno, identifico que no me estoy cumpliendo mis metas, ¿cómo puedo romper ese ciclo, no? Pero sabes que, paréntesis, no se nos olvide esta parte de la plática, pero es súper importante de repente, son como estos boom en nuestras cabezas cuando te das cuenta de algo y que tiene nombre y que se puede tratar de cierta manera. Sí. Yo creo que en ese momento está la solución, ¿no? Y sobre todo para eso es la terapia, para el darse cuenta, ¿no? Que para nosotros es ya sabes que hay algo que solucionarse,
y comenzar a partir de ello, ¿no? Regresando al ciclo vicioso del sabotaje, menciona a Amalia Andrade. Dice, comenzamos con un sentido de que no eres capaz. Eso es lo primero, baja autoestima. Sientes que no eres capaz de lograr las cosas. Luego te lo propones, pero tienes miedo a no lograrlo. Entonces, después del miedo a no lograrlo, te lleva a procrastinar o hasta a autolesionarse. ¿Qué sería la autolesión? No como el cutting, que podría ser parte de, pero más bien es quieres bajar de peso, pero tu tu trayecto del trabajo a la casa vas por toda la calle que tienen las taquerías o toda esa calle que tienen los puestos que te gustan, o generas pretextos y eso al final te lleva nuevamente a baja autoestima, sentir que no tienes la capacidad de lograr las cosas, procrastinar y es como se sigue. Sí, entonces, suena súper lógico. Aquí lo que yo siempre propongo para lograr hábitos es lo que menciona Gabriel Oettingen, que es una estudiante, bueno, ya no es estudiante, ya es la doctora Gabriel Oettingen, quien por 20 años desarrolló una investigación sobre cómo crear hábitos, ¿no? Y hay 20 años de investigación que dicen, esto funciona. Y es lo que se denomina como WOOP. Identifica tu deseo, identifica el obstáculo, identifica también cómo te sentirías al lograr esa meta y haz un plan contra el obstáculo. Entonces, en un resumen, yo te diría, ¿cuál sería el plan que pudieras emplear contra ese obstáculo en particular? Y teniendo un plan contra el obstáculo, es más fácil lograr tu meta. No nomás proponerte tu meta de una manera medible, que es bueno, sino tener un plan de acción para ese obstáculo en particular que te hace no cumplir tu meta. Sí, y este ejemplo de la disonancia cognitiva, de lo que estamos hablando, pues es uno de muchos que nos pasan todo el tiempo, ¿no? ¿Puede la disonancia cognitiva inclusive moldear la forma en que vemos el mundo? De hecho, estaba pensando cuando dices disonancia cognitiva que puede ser una forma de vivir. Y para muchos esa es la realidad. Estar queriendo cumplir algo, pero llevando a cabo acciones que no te dejan. Y llega el punto donde desgraciadamente no te ves a ti mismo como responsable de tu propia vida, sino que le echas la culpa al destino. Te haces la víctima. Es la vida que me tocó vivir, te haces la víctima, ¿no? En terapia sistémica mencionamos que hay diferentes tipos de problemáticas, entre ellas es la paradoja, cuando quieres solucionar algo, pero tu misma solución intentada es lo que provoca el problema, ¿no? O es como, o sea, tú crees que estás intentando hacer cosas, pero resulta que estás teniendo una acción y pensamiento completamente paradójico, y es tu solución intentada quien no te deja lograr tu meta. ¿Y qué consejo podríamos darles a esas personas que podemos estar en ese ciclo? Es decir, ¿hay técnicas para esto? Sí. Bueno, hay por supuesto que las técnicas van dependiendo de la situación particular que está viviendo cada persona. Yo, ¿qué podría sugerir? Si llevas, no sé, por decir algo, 3 o 6 meses queriendo lograr algo y has intentado muchas cosas para lograrlo y no lo has hecho, date la oportunidad de llevar una sesión con un terapeuta. Y si ese terapeuta, con eso no hiciste clic, no te gustó la manera de trabajar, porque lo mencionamos hace un momento, hay terapeutas que son como más directivos, hay terapeutas que son más de, ¿y tú qué piensas? Como más hacia la reflexión. Hay otros que son como más... Ahora, y se viene en la mente. Tienes que saber elegir para saber elegir con quién, quiero que me hables un poquito del perfil del psicólogo, es decir, ¿cómo busco al psicólogo que necesito? Es decir, también hay una forma, no sé, de leer en los currículos de los psicólogos no sé, qué pensamiento, línea de pensamiento traen para aconsejarme. Y te lo pregunto porque yo mismo, en una experiencia personal, tuve una sesión con un psicólogo que me dio su punto de vista o su consejo. Yo lo sentí como muy personal, en el sentido que él había vivido algo similar, y me estaba diciendo como, yo pasé por eso, algo así lo entendí, como que, no sé, no me encantó esa parte. Entonces, como que me dices que son estilos de psicólogo estos. Sí, y de hecho, bueno, parte de lo que aprendemos en el entrenamiento como terapeutas es no des terapia a partir de tu propia historia, porque entonces pierde la neutralidad, ¿sabes? Uno no debe... no me cuadró, pero es parte de no hacerlo, pues. Ajá, se supone que no deberíamos de hacerlo. Okay. Ajá. Nosotros trabajamos bajo un código ético, desde una forma en cómo entrevistar a la persona, cómo hacer el rapport, que es esa parte de para que te sientas cómodo. Entonces, sí me hace ruido que el terapeuta con el que has estado partiera su consejo desde su experiencia particular. Qué bueno que te hizo ruido, porque no tendría por qué ser así. Y lo que mencionas en este punto creo que es un buen consejo para los demás. Si vas a una sesión y no te sientes como en confianza, no haces clic,
No quiere decir que la terapia esté mal, solo busca a alguien más, a ¿no? alguien más. Lo podría decir como, pues fui a X establecimiento, no me gustó, voy a la Fui con un doctor, no me gustó su tratamiento, vas con otro. Generalmente, o tendría que ser así, los terapeutas en nuestras páginas, en nuestro LinkedIn, colocamos el modelo terapéutico con el que trabajamos. Ok, sí hay forma de verlo. Sí. Sabes que también te lo pregunto porque mi experiencia personal no la voy a contar de la siguiente manera. Yo no había escuchado psicología por alguna razón en mi vida como hasta los 18 años, o sea, 17, 18 años fue la primera vez que escuché que alguien iba al psicólogo, a lo mejor alguien cercano a mí, ¿no? Como que tal vez si no te pasa tan cercano Pues que no le no pones se hablaba atención, de eso ¿no? tampoco. Aparte no era tan común, ¿no? Y como que me surgieron dudas, muchas dudas de la psicología y como en toda mi vida escarbé en el tema, empecé a leer, entonces inclusive ya hasta quería estudiar psicología. Ahorita que te estoy platicando hasta me acuerdo haber pedido informes y tal, hasta que agarré el rollo y dije, oye, pero ni siquiera he sido el psicólogo alguna vez, pues. Entonces, pues empecé a buscar, a pedir referencias, a buscar con quién ir, ¿no? Que yo creo que es lo primero que las personas hacen cuando es preguntar, oye, ¿quién conoce un psicólogo o tal, ¿no? Preguntar referencias es también piedra fundamental para elegir un terapeuta. Ok, pero yo me acuerdo que en aquella ocasión, por alguna razón, me di con una psicóloga y cuando llegué, pues le platiqué mi tema y era un tema, yo creo que hasta básico, no sé cómo explicarlo porque yo realmente no iba por ese problema, pues iba a conocer algo, pues. Y cuando llego me quiso dormir, o sea, me quiso hipnotizar. Entonces fue como que, ¿a qué vine? No, así son los psicólogos, ¿por qué vine a esto? O sea, como que sí me sacó mucho de onda, ¿no? Sí. Y no volví a ir ni a interesarme, o sea, me desencanté por el estudio, por todo lo que venía. Sí. Y no volví a ir a un psicólogo. Un gran terapeuta. Tal vez, no sé si hubiera sido buen terapeuta, pero sí, como hasta los 5 o 6 años volví a ir por otra curiosidad, tal vez ya por una necesidad, pero me pasó eso. Mira, ahí por ejemplo se está trabajando con una línea terapéutica que es la hipnosis, en ocasiones la terapia ericksoniana, después está la terapia sistémica, la terapia gestal, cognitivo-conductual, conductismo. Hay un portafolio de diversidad terapéutica bastante amplio. ¿Qué es lo que yo sí a lo mejor le indicaría a las personas? Como saber más o menos el tipo de problemática que tienes, preguntarle a las personas si conoce un terapeuta, cuáles son las referencias y comenzar a buscar en los perfiles de los psicólogos. Ahí nosotros, de verdad, es de las primeras cosas que colocamos, la línea terapéutica que trabajamos. Y de hecho, cuando yo imparto terapia, lo primero que les digo es, mi manera de trabajar es esta. Es esta. ¿Te gusta o no te gusta? Y la mayoría de las veces, como uno es tan honesto, la gente dice, sí, de hecho, a eso vengo. Precisamente por eso me recomendaron contigo, porque eres así, así, esa, y eso es lo que espero de ti. Y yo, pues eso es lo que hay. Y tú eres muy así también en terapia, ¿no? O sea, las cosas están así y así hay que trabajarlas, ¿no? Sí, soy... ¿Qué línea tienes tú? Platícanos entonces. Mi línea es terapia sistémica. Es un modelo de terapia breve donde, digamos, analizamos la situación de la persona conductual, de pensamiento, como si fuera, no sé, voy a utilizar la analogía de un tablero de ajedrez. No es que todas las piezas estén mal. De hecho, las piezas están ahí por una razón, pero algunas piezas están mal ubicadas. Mi problema no es las piezas, sino cómo están acomodadas. Así que vamos a reorganizar el tablero de una manera que haga clic contigo, con lo que quieres, y te encamine hacia eso. Entonces somos como muy estratégicos. Por eso es parte de la terapia breve, ¿no? Es como realmente que lleguen y preguntar, ¿qué necesitas? Y te voy a dar esto. Yo siempre comienzo con, y tendría que ser así la terapia, una entrevista, generamos el historial clínico, eso tiene que ocurrir sí o sí en la primera sesión, y vemos desde cuál es tu meta, qué has intentado para lograr eso, y cuáles son las soluciones que no te han funcionado. Y siempre pregunto, y creo que eso es algo que me ayuda bastante y me da mucha luz, ¿qué tendría que pasar para que dijeras, venir con Elisa está funcionando? Porque si no podemos perder, bueno, nunca es perder tiempo porque avanzamos, pero lo que busco yo es que mis clientes puedan sentir que están avanzando en un proceso y que van logrando. Y en cada sesión sentir que... Exactamente, que avanzan. Y no más en la sesión, pero conmigo siempre se llevan tarea, ¿no? Y siempre como que trato de calibrar, a ver, ¿cómo te sientes con esa tarea? Sí, Elisa, sí me la aviento. Ah, ok. De esa forma
no nomás hay avance cuando están conmigo, sino cuando ellos están creando sus hábitos durante la semana. Entonces, creo que es lo que más me ha funcionado y se le llama modelo de terapia breve sistémico. No todos son así. Okay. Y no quiere decir que el mío sea el bueno, solamente es el modelo con el que yo más me siento cómoda trabajando y que a mis clientes les ha venido bien. Sí, y yo en lo personal que les platico esta experiencia que he tenido y que he tenido el gusto o la recomendación de tener terapia contigo, pues funciona bastante bien. ¿Qué se necesita? ¿Qué se ocupa hacer? Y vamos sobre ello. Y en eso vamos, ¿no? Oye, Elisa, platícame por favor un poquito acerca de tus propias experiencias. Me has mencionado varios personajes, varios autores. Sí. ¿Qué recomendación me das? A mí que me interesa la psicología, quiero escuchar contenido, aparte de seguirte a ti en redes sociales. ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Uy, pues ahorita que estoy en el doctorado estoy leyendo muchísimo sobre bienestar, que creo que es una buena mesa para sentarnos en cuanto a crecimiento personal. El autor que habla sobre bienestar se llama Seligman, digamos que es el padre de la psicología positiva, de hecho lo es, y él es un doctor de la Universidad de Pensilvania, que crea todo un modelo de cómo estructurar el bienestar. Eso es lo que yo ahorita más me encuentro leyendo, consumiendo. Digo, te ha de demandar muchísimo tiempo, pues esto del doctorado, ¿no? Sí, desarrollar una tesis es una aventura muy linda, sí. O sea, sobre todo, y lo hice con mucha conciencia. Dije, el tema de mi tesis es un tema que me tiene que enamorar, que yo voy a poder leer sobre ello horas y sentir que hay un beneficio no solamente profesional, sino también personal, y que me ayude a ver la vida de una mejor manera. Precisamente, Seligman te ayuda mucho con el tema de cómo reestructurar los pensamientos catastróficos, cómo ser más resiliente, cómo ser más optimista. Entonces, mientras voy generando ese contenido en mi tesis, también quiero que me hables acerca de eso, porque mucho del bienestar pues tiene que ver con cómo me formulo mi día a día, ¿no? Sí. En los pensamientos catastróficos empiezan desde que te levantas, llegan pensamientos y va más o menos así. Lo vamos a platicar y tú eres la experta, me vas corrigiendo y por favor guíanos. Que vas muy bien en todo lo que has dicho, digo. No, hombre, gracias. Y es mi forma de pensar y lo que he vivido, también mi experiencia, porque vivir de pensamientos catastróficos también he pasado por eso. En mi experiencia personal los pensamientos se aparecen y yo entendí que los pensamientos llueven todas las mañanas, cuando te levantas, llegan sin cesar y es como vamos en esta máquina, ¿no? Los pensamientos van llegando, pero generalmente le damos atención a los pensamientos que a lo mejor nos causan un poco de ansiedad o más ansiedad que los demás. Y esos pensamientos generalmente, o en mi caso y con amigos que he platicado, son catastróficos porque pues terminan en la muerte, ¿no? En desgracias, en pérdidas de los momentos que se tienen en el momento o los que tenemos mientras suceden. Sí. ¿Qué tan normal es esto del pensamiento catastrófico? Pues más que verlo como normal, yo diría qué tan común es muy común. Yo creo que es de las cosas con las que más nos encontramos en terapia, aunque el tema, no sé, digamos, es un tema que tiene que ver con autoestima, o a lo mejor el tema tiene que ver con relaciones de pareja, todo se cobija en algún pensamiento catastrófico sobre ello. Y el pensamiento catastrófico lo que hace es ver la realidad de la manera más negativa posible, pensando que el peor escenario es el que va a suceder y que no hay oportunidad de salvarlo, ¿no? Parte de lo que he aprendido con Seligman en el desarrollo de mi tesis y que me hubiera gustado más aprender de él durante la universidad, ¿sabes? Cuando egresé en el 2013 y no hasta ahora, tiene que ver con la forma en que puedes confrontar los pensamientos catastróficos. Hay algunos que, como tú dices, llegan de la nada, como llueven en la mañana. Pero hay otros que aparecen cuando llega cierto estímulo. Solamente aparecen, pero de una manera muy potente y muy significativa, cuando ese estímulo, llámese hermana, llámese comentario, llámese cuando me veo en el espejo, aparece ese pensamiento catastrófico y ya no lo sueltas. ¿Sabes que tenía como el entendido o en mi experiencia lo que me sucedió con los amigos que platico y que me han compartido sus experiencias? El pensamiento catastrófico va más relacionado con el miedo a la muerte. Entonces, pero ahorita me estás hablando de diferentes y gran gama de pensamientos catastróficos. Hay personas que tienen pensamientos catastróficos cuando van conduciendo un auto y no con el miedo a la muerte, sino voy a chocar. ¿Sabes? El tema es
Si conduzco, voy a chocar. Otro pensamiento catastrófico es, si tengo una pareja, voy a romper esa relación, no la voy a lograr. Pensamiento catastrófico, me presento frente a un examen, voy a reprobar. O sea, no es que tenga que ir relacionado directamente con la muerte, es voy a reprobar, entonces ya no voy a poder pasar la materia, entonces si no paso la materia me van a dar de baja en la universidad, si me dan de baja en la universidad no voy a Vas poder hilando hasta que... Pero se vuelve una cadenita grandísima que te digo, que lo que hace es destruir la esperanza de una vida como quieres, ¿no? Destruir el sueño. O esa plenitud que podemos tener en ese momento. Así es. Que al final el consejo que yo le doy a mis amigos con los que hablo del tema, porque no nadie va a terapia conmigo, pero es... Pero van pues, a platicar contigo, te digo, perdimos un gran terapeuta por allá. Trata de vivir el momento, que es un cliché y es como todo un tema, pero los pensamientos catastróficos en origen, ¿cómo podemos detectarlo o saber que ya vivo en un pensamiento catastrófico? ¿Por qué te pregunto esto? Porque nos acostumbramos a esos y vivimos en esta ansiedad constante De que todos todo va a los salir días. mal, Exacto. ¿no? Yo creo que una manera de tener como un indicador o una bandera naranja de que estamos cayendo o amarilla en pensamientos catastróficos es cuando mi relación con las posibilidades va hacia lo negativo. Es más negativo que positivo en la manera en que me enfrento a la vida. ¿Cuál es una de las estrategias que se me hace como más sencilla y lo veo como en 1, 2, 3 contra el pensamiento catastrófico? Es, ok, Perdóname, ver, es que... interrúmpeme. Entonces sí, te interrumpo porque ¿cómo voy a denotar la normalidad de los no pensamientos negativos? Es decir, es algo bastante común, tú me lo estás Sí. diciendo, con la gente que platico también tiene los pensamientos comunes, o hay gente que de plano no le pasan esos pensamientos. Puedes entrenar a tu cerebro para que seas más optimista. Es todo un entrenamiento. Sí, porque parte de, desgraciadamente, de la forma en que vivimos en México es la cultura de tienes que sufrir para merecer. O Todo lo bueno cuesta y todo lo todo bueno tal. cuesta, tienes que sufrirle. Entonces estamos como acostumbrados a tener una vida con dolor, cuando no tendría por qué ser así. Sí, y es que hasta las canciones en México y todo, no sin dolor no te haces feliz. Aquí Y... premiamos el dolor. Piénsalo desde el punto de vista de lo religioso, desde el punto de vista cultural. Aquí es, sufres, es porque vendrá algo mejor, pero ahorita esto es lo que toca. Haz una penitencia para curar tu alma o como lo quieras ver, ¿no? No quiero que parezca que tenemos algo contra la religión porque no lo tenemos. Es más bien el tipo de crianza con el que hemos ido desarrollando toda una cultura, ¿no? Una cultura que premia el sufrimiento. Por eso es natural que tengamos esta clase de pensamientos, ¿no? Que vayamos hacia el catastrofismo, que vayamos hacia lo negativo. ¿Cómo puedo darme cuenta? Yo haría un conteo, a ver, de los 5 o 10 pensamientos que tengo durante el día. A ver, voy a hacer una lista. Ya sé que es cliché psicológico. Hago una lista, a ver, ¿cuáles son los pensamientos más recurrentes que tengo en el día? ¿El pensamiento va hacia el logro o va hacia el pesimismo? Si de esos 10 pensamientos, 6 o 7 van hacia el no estoy logrando y voy hacia esto me va a salir mal, yo diría, eso es una bandera naranja, ¿no? Amarilla. No te esperes más, busca terapia. Porque al final, y lo hablábamos al inicio de este episodio, mucho tiene que ver con los lentes con los que ves la vida. El problema no es la vida que tienes, el problema es la forma en que estás interpretando tu vida. Si la estás interpretando de la manera más pesimista posible, así haya una solución cercana, no la vas a poder ver y ni siquiera vas a creer que eres, ¿cuál es la palabra? Digno de tomarla porque no la merezco. Sí. Y ese es un pensamiento que en ocasiones... Ahorita que tocabas el tema de religión, en mi caso personal fue un tema relacionado con la religión, ya que te creas ciertas ideas que se vuelven una realidad en tu mente, sí, acerca del por qué estamos aquí, cuál es el destino, cuál es el sentido de la vida. Entonces, sí, se crea todo pues valga la redundancia, una creencia de recompensa y de castigo, ¿me Sí, y de hecho, cuando tú me preguntabas, creo que me hiciste una pregunta, oye, ¿qué piensas sobre la religión o algo así? Yo te dije... La religión es para mí, te dije. Me dijiste, la religión para mí es... Y yo te dije, cobijo. Sí. Porque creo que eso es lo que una fe, sea cual sea la que tengas, debe hacer. Debe cobijarte, debe arroparte como una señal de, puedo descansar un momento. Pero, ¿sabes? Bueno, terminando mi punto, entonces la religión, al ser recompensa y ser
castigo, Sí. y después yo alejarme de la religión, empecé a tener esta cierta ansiedad por cuál era lo que venía después y ya no había esto. Entonces ese pensamiento recurrente se fue moldeando en lo que yo después pensaba que era un pensamiento catastrófico, porque entonces ya me daba miedo morir y tenía esta cierta necesidad de tener algo que Una interpretar, respuesta, ¿no? una respuesta dada. Entonces yo concluí personalmente que sí, la religión es un cobijo. Yo creo que las personas pueden necesitarlo. No es para todos, no es para todo el tiempo, también en algunos otros de los casos. Claro. Y creo que al crearte verdades absolutas, como lo hace la religión, que fue otra de las preguntas, verdades absolutas Relativo. relativo, entonces yo concluí que tal vez en ese punto, pues la fe como tal, lo único que nos quedaría sería el humanismo, Sí. más que una fe, porque la fe suele ser cuadrada, suele ser ya delimitada por ciertas creencias, ¿no? Sí, de hecho me encanta cómo lo ves, tendría que ser un cobijo y que creo que es lo que las personas pueden tomar de ello, ¿no? No el tema de bien y mal o aquí puedo etiquetar a la persona como no santa, etcétera. Entonces sí, quedarte con la parte del cobijo y sobre todo, ahorita que mencionabas lo de realidades, me hiciste recordar un autor de los que me encantaba cuando estaba en la universidad y me sigue encantando, es Paul Watzlawick. Él tiene un libro que dice El arte de amargarse la vida. Y me encantó el título porque precisamente lo que te dice es si la realidad en la que estás es real. Dice, ¿es real la realidad? Es la pregunta con la que inicia el libro. Entonces imagínate comenzar a abrir, no sé, abres el libro y te dice, ¿es real la realidad? Y dices, oh, rayos, ¿qué es lo que me voy a encontrar acá? Y te percatas en sus páginas que finalmente todo lo que te rodea es una interpretación. ¿Cómo decido ver esto que me está pasando? ¿Lo voy a vivir como un reto, como algo que me va a permitir crecer, o lo voy a vivir como algo que va a ser un obstáculo y del que no voy a poder salir adelante? ¿Qué sucede después? Que con estos pensamientos catastróficos los detecto. También tengo tal vez ese punto en mi vida donde detecto que la mayor número de pensamientos, lo que acabas de decir, eran negativos. Acudo a terapia, detecto estos patrones de pensamiento, se corrigen en terapia porque es la manera de verlo, a ver por qué llegan y yo aprendí a crear mis verdades absolutas, mis propias verdades absolutas, porque entonces entendí que si nadie tiene una verdad absoluta, pues yo creo la mía. Entonces esa fue mi verdad absoluta, ¿no? Y eso fue lo que finalmente me dio tranquilidad y acabó con todos los pensamientos, porque entonces yo creé mi propio futuro, yo creé mi propio destino, me hice responsable de mis emociones, me hice responsable de mi destino, por decirlo de alguna manera, y concluir lo que te decía al principio, la narrativa, ¿no? Y es lo que me decías, ¿cómo me narro entonces a estos cuestionamientos? Y por ejemplo, esto que tú has hecho te resulta de éxito porque eres capaz de creerte esa narrativa, y aquí implica mucha autoestima, seguridad y creatividad. Si llegase una persona a terapia con baja autoestima, con problemas de inseguridad, le sería muy difícil creer su propia narrativa. O sea, primero se tiene que trabajar eso para que lo que tú te dices sea potente y lo tomes como real, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Sería un consejo que le das a las personas que se crean sus propias realidades y su propia narrativa entonces? Sí, por supuesto, pero primero tendríamos que hacer un trabajo fuerte de autoestima, el sentirte capaz y el de seguridad, para que entonces esto que tú dices va como mi verdad o es la manera, yo le llamaría como la visión que con los lentes con los que voy a ver la vida realmente me lo crea. Porque si no estoy seguro de ello, se me van a caer los lentes y voy a decir, rayos. No, y a veces tenemos tan arraigadas ciertas creencias y ciertos pensamientos que es muy difícil, ¿eh? Y luego llega, o compartes. Yo, por ejemplo, cuando comparto esto que hoy, pues ya lo digo aquí para que toda la gente se cree su propia verdad absoluta, ¿no? Y sea creador de su propio destino y sus propias creencias, creo que es muy difícil. Lo compartes y toda la gente te sataniza y no como crees y ya sabes, ¿no? Sí, yo creo que a veces las personas más bien critican o dicen, es que no, ¿cómo crees que te va a funcionar eso, no? O a veces partimos de la envidia, pero yo siempre he dicho, si te está funcionando, no daña a otros y te viene perfecto y te hace lograr tus objetivos y además ayudas a los demás, pues tenemos todo. O sea,
¿dónde está lo malo en ello? Sí, sí, sí. Y yo no tengo nada en contra de la religión, por contrario, a mí me gusta la forma en que ayuda y la forma de todo lo que cobija y todo lo que hablábamos, pero realmente creo que como presión psicológica también está duro en ese sentido, ¿no? Y creo que también zafarte de alguna creencia como estas requieren terapia, ¿no? Sí, 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 finalmente creo que todo queda en tomar de las cosas que te rodean Lo bueno. lo mejor. Y lo que no. Lo que no te suma, que no te reste, sonará cliché, pero lo que no te suma, quítalo y sigue adelante. Y si estás en un escenario donde estás rodeado de cosas que te restan, en lugar de que te suman, ese no es el escenario para ti. Muévete, ¿sabes? No eres un árbol que echó raíces y que no se puede mover. Puedes moverte, solo encuentra un sitio que sea acorde a lo que... acorde a ti. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo afrontar este miedo a la muerte? Que creo que es el más recurrente. Pienso que la gente tiene, o tengo yo esta sensación de que la gente tiene el constante miedo a la muerte o a esta sensación de mortalidad, de que lo que tenemos ahorita se acaba. Y aunque suene como cliché, ¿cómo llevar a la gente a que pueda vivir más el momento sin preocuparse por el futuro ni estar tanto en su pasado? Fíjate que a mí me toca ver más en escenarios de terapia personas que le tienen miedo a la vida que miedo a la muerte. ¿A poco? Sí. De hecho, es más cuando tenemos miedo a la vida es porque no tenemos o no hemos desarrollado las herramientas físicas o psicológicas para poder enfrentar nuestra realidad de una manera saludable. Por eso estar aquí resulta tan retador. Entonces viene como este miedo de cómo voy a lograr salir de esto. Y el miedo a la muerte generalmente tiene que ver con el no disfrute del presente o el visualizar como el presente es demasiado bello que no lo quiero perder. Entonces, lo que tenemos que trabajar es más bien el miedo a la pérdida y trabajar en el sentido que le das al presente. A partir de ello, o sea, es una reestructuración de cómo veo el presente. Es una forma de ver las cosas. Sí, para que ese miedo a la muerte ya no esté. Obviamente, tampoco es que vayamos a hacer terapia acá, pero si es un miedo que tú detectas en las personas como una constante, lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿para ti qué es la muerte? ¿No? Más allá de el dejar de existir, defíneme lo que para ti es la muerte, porque es una definición sumamente personal. Y a partir de esa definición podemos comenzar un trabajo. Sí, yo le decía a un amigo con el que platicaba del tema, y yo le decía, pues es que miedo a la muerte, ya ahorita conscientemente yo en mi mente no tengo miedo a la muerte porque no voy a estar ahí cuando suceda, porque nadie sabe lo que sucede, y empiezo a narrármela de una manera distinta, ¿no? Porque va a ser otra realidad distinta a la que me emociona llegar, y empiezas como esta narrativa, esta forma de ver las cosas, ¿no? Y lo que yo concluí, o lo que concluí personalmente, fue esto que acabas de decir, que me parece sumamente valioso, que yo creo que con eso me quedo también en esta reflexión acerca de no tener miedo a la muerte, sino más bien ten miedo de perderte el presente que estás viviendo. Esa sería la clave, ¿no? Sí, 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 exactamente. Porque más bien hay tantas personas que están mirando el futuro y están preocupados por el futuro que se pierden justo ese momento. Y para cuando se percataron de ello, ya pasaron años. Ya pasó. Y ese momento, a lo mejor no te diste cuenta, pero lo viviste en automático. Sí. Siempre imagino la película de Click, ¿no? ¿Te acuerdas que iba en automático? Porque en tu mente, aunque estabas físicamente, tu mente estaba en los lamentos del pasado o en la ansiedad del futuro, ¿no? Exactamente. Entonces ni viviste y estás, y hasta creo, no sé si químicamente algo se produce mal en el cuerpo, ¿no? Sí, pues el hecho es que es algo que trabajamos mucho en la meditación, en el mindfulness, el saboreo. Se le llama saboreo cuando estás disfrutando de esta plática. Por ejemplo, que tú y yo estamos acá y no estamos pensando en el típico de ya apagué el recibo, la estufa está encendida, el bebé estará llorando. Estamos aquí. Y toda nuestra atención está enfocada en este momento. Ya después seguirán otros par de escenarios que nos toque vivir antes de cerrar el día, pero el ser capaz de estar viviendo este momento, eso es vivir. Y sonará sencillo, pero la gran mayoría de las personas no lo hacen. No lo hacen. Porque la mayoría de las personas estamos esperando nuestro momento para hablar,
o estamos imaginando lo que va a decir la otra persona, Sí. o estamos haciendo mil cosas en el cerebro o en la mente que, no sé, tú me dices si son iguales, cerebro y mente, pero realmente no estamos en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué consejo tú podrías darnos para vivir el presente? En tu profesión supongo que es una práctica que tienes que tener así, ¿no? Para no perderte en la terapia. ¿Qué Sí. consejos, cómo lo analizas tú? Para mí, poder estar presente es realmente sentir tus emociones, tal vez palparte, ¿no? Ser un poquito empático en la Sí. postura, el clima, no sé. ¿Cómo lo ves Es- tú, ese estar presente en una conversación? Bueno, si estamos de estar presente en una conversación, yo retomaría las palabras tan sabias de Brené Brown, que tiene toda una investigación sobre valentía y vulnerabilidad. Ella los asocia de una manera fabulosa y tiene especiales en Netflix y en HBO. Pero ¿qué nos dice Brené Brown sobre el estar conectado? Ella menciona que para tener una conversación donde realmente estés en sintonía con las otras personas, requieres solamente dos elementos. El primero, escuchar. Y escuchar es, no estoy pensando en lo siguiente que vas a decir, no estoy pensando en la respuesta que te voy a dar, no me estoy desviando con otro ruido cognitivo, estoy contigo. Entonces, lo primero es escuchar y la segunda es creer lo que esa persona está diciendo. Porque tú me puedes decir, Elise, es que tuve un día pesadísimo porque tal cosa le pasó, no sé, algo mecánico. Y yo puedo decir, Marco se está quejando de eso, ¿qué le pasa? Si es algo minúsculo. A veces es algo que hacemos en las conversaciones, Sí. de manera inconsciente, y empezamos a juzgar. Ahí ya se perdió una comunicación con buena sintonía. Se trata de escuchar al otro. Pero qué difícil es tener una buena conversación, ¿no? Sí, pero practicando todo se vuelve un hábito. Pues sí, porque como te digo, tengo esa sensación y creo que es algo muy conocido. Pues estamos esperando el momento de hablar o estamos escuchando y pensando cualquier otra cosa, ¿no? Y no vivir en el momento. Sí. Oye, y por último, para cerrar el tema de la muerte, ¿cómo juega el papel de la interpretación ahorita que hablamos de eso, la cultura? En diversas culturas la muerte la ven desde otra perspectiva. En terapia, ¿cómo manejas cuando alguien está pasando por un luto? Ya no con un miedo personal, sino un luto. Cuando estamos trabajando nosotros le llamamos más que muerte o luto, como un duelo. Duelo. El duelo tiene que ver con la pérdida de algo. Puede ser la pérdida de un objeto, puede ser la pérdida de una persona, puede ser la pérdida de una expectativa. Y de alguna manera, por lo menos para mí y para muchos de mis colegas, una teórica sobre el duelo que es como básico es Elizabeth Kubler, que nos habla de las fases del duelo. Entre ellas, entender que primero y lo más natural es la negación, ¿no? Pensar que esto no ocurrió. Hay gente que ha perdido algo valiosísimo y le pregunto sobre eso y dice, no, aquí está, aquí lo tengo. Y no alcanza. Pero no es algo consciente, o sea, es algo que está sucediendo. Es parte de este proceso de duelo, ¿no? Son 5 etapas, no las tienes que vivir todas, ni siquiera en este orden, pero empieza con la negación, la ira, o sea, el enojo de cuando ya te percatas, cuando ya contemplas esta pérdida, te enojas con la vida, te enojas contigo mismo, te frustras, quieres romper cosas, estás enojado con esta realidad. Luego viene el regateo de, ¿será que sí lo perdí? ¿Será que ya no va a volver? ¿Será que mi vida no va a ser como antes? Luego viene la tristeza y por último la aceptación. En ocasiones entre etapas vas brincando, vas hacia atrás, hacia adelante, pero finalmente tomas el tema de la aceptación. Esa sería como una teórica de cabecera, Elizabeth Kubler con sus fases del duelo. Para nosotros, ¿cómo cerraríamos ese proceso? Darle un significado a la pérdida como el desarrollo de nuevas fortalezas, ¿no? Es, viviste esta pérdida, pero ¿qué es lo que la pérdida nos ha dejado, ¿no? ¿Cuál es el regalo de esa pérdida? Y en la vida visualizar todo como una rosa. Tiene sus espinas, duelen, pero al final tienes pétalos. Entonces, enfocarnos, vivir las espinas, que es parte del proceso, pero al final quedarte con ese pétalo, ¿no? Y es como un buen sabor de un periodo de crisis. Y saber que la crisis, bien llevada, siempre concluye con crecimiento. Con crecimiento, ¿no? Yo pienso que lo que me da fortaleza en los momentos de duelo es saber que aún ese último momento, que es la muerte, también es parte de la canción de esa vida, ¿no? Sí. O sea, el último. Ese último acorde, ¿no? Exacto.
de la misma canción. Y creo que en mi caso, y es parte de lo que profeso en terapia y la forma en, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, para mí el ser psicólogo es ser congruente. No te voy a recomendar un estilo de vida si no lo viviera yo misma. No te voy a recomendar técnicas si no supiera que son efectivas. Parte de la visión de estar, digamos, en paz con la muerte es estar en paz con tu vida. Si estás en paz con tu vida, así la muerte toca la puerta hoy o en 50, 60 años, vas a estar bien, porque estás en paz con tu vida. Entonces, para poder estar en paz con tu muerte, tienes que estar en paz con tu vida. Esa es la mejor forma. Sí, y aunque a veces pareciera que tenemos la vida no resuelta, pero pues me va bien en mi trabajo, la familia está bien y tal, pero está persistente eso, ¿no? Entonces ya sería el consejo que hablábamos anteriormente, Sí. ¿no? Entonces vive el momento, o sea, si todo está bien, ¿para qué te enfocas en lo negativo? Y en ocasiones es porque estamos muy acostumbrados y por eso la importancia y la recomendación de ir a terapia con tu terapeuta de cabecera y con el que más confíes, ¿no? Claro. Lisa, pues muchas gracias por la plática. ¿Qué viene para ti después? ¿Cuándo te falta para el doctorado? Me queda ¿Cuándo vienen tus todavía- vacaciones? Pues mis vacaciones son en verano, que soy una persona que para mí el disfrute no es cuando ya están las vacaciones. Yo voy disfrutando cada día, disfruto mi momento en el trabajo, mi momento en el doctorado y por supuesto las vacaciones son ese disfrute donde me puedo como desconectar un poco, estar en que mi cerebro esté como más tranquilo, Más aunque suele estar tranquilito. como muy a mil. Mi doctorado lo concluyo si todo va bien con la tesis, en diciembre del 2024. Entonces, Ok. a partir de ahí defiendo la tesis y ya, me la vivo Perfecto. como con un poquito más de oportunidad para creación de contenido, para abrir un poquito más los espacios en terapia, pero lo que viene para mí es continuar con la tesis, seguir con mi agenda en terapia, seguir dando mis clases. Si alguien te quiere disfrutando. contactar entonces para terapia o así, te puede contactar a través de tu sitio web. Así es, mi sitio web es www.pslisagonzalez.com/citas, así es como pueden entrar para Y agendar la literalmente cita. ahí pueden meter, ahí agendan, ahí pagan Van a y ver los listo. espacios disponibles, nomás que se aseguren que sea compatible con su agenda personal, agendan el espacio, hacen el pago a través de vía web y automáticamente en cuanto agendan ese espacio les llega un correo con la liga donde deben conectarse. No, pues súper rápido, práctico, ¿no? Entonces, pues gracias, te agradezco No, mucho, gracias la a ti por plática la estuvo invitación. buena, me Oye, me la pasé gustaría bastante que bien. extendernos, hay muchos temas y hasta me hice bolas de tanto que te quise No, preguntar. estuvo genial. Y generalmente así es la charla con un terapeuta, ¿eh? Nos Sí. vamos así como De entre varias todas, ramas. Sí, sí, sí. porque realmente traía estas curiosidades, las dejas más claras, la gente le va a encantar y sé que la recomendación es, con las que cierro, ahorita me hice las tuyas, yo pienso que serían la forma en que te narras importa, Sí. la forma en que ves el mundo, y tus verdades absolutas también van a marcar tu calidad de vida, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las tuyas? ¿Con qué te quedas? Pues que te quedaste con unas muy similares a las mías, pero yo diría precisamente eso. Vivir la vida a partir de los significados más saludables para ti. Identificar aquellas cosas que no van bien, no con la intención de lamentarte, sino con la intención de poder hacer algo al respecto, de tal forma que puedas vivir la vida que tanto buscas, porque eso es posible. Perfecto. Lisa, pues sigue ayudando a más personas, sigue brillando, sigue representando como lo has hecho hasta ahorita a los cachanillas y a los mexicanos. Ay, muchas gracias y claro, aquí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima.